Bien, estamos en comunicación telefónica con el doctor Cristian Poletti, al cual le agradecemos esta comunicación telefónica y sobre todo porque entendemos de los tiempos y que tiene una agenda muy complicada, así que le estoy más que agradecida por este tiempo. Doctor, buenos días. Hola Mariela, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por este tiempo, muchísimas Por favor, gracias. por favor. Más que nada queremos hablar de todos los casos que se estuvieron dando esta semana, no solamente el del Pepo, hubo un montón de casos de tanto de lesiones culposas como de homicidios culposos. Y queremos a ver si usted nos puede instruir sobre este tema y saber cuál es la diferencia entre la culpa y el dolo y por qué, después vamos a ir hablando más adelante de la entrevista, por qué al Pepo no se le dio el dolo eventual. Claro. Hay una frontera bien marcada, ¿no? Entre lo que significa culpa y lo que significa dolo, que le cuento a los estudiantes universitarios, no así a los colegas que ya lo saben, pero que esas Siempre dos palabras, esas dos palabras no las van a encontrar en el texto del Código Penal, en ningún artículo y en ningún pasaje de todo el Código Penal. No se encuentra ni la palabra dolo ni la palabra culpa. Entonces, eso nos hace pensar que hablamos de una construcción doctrinaria, ¿no? Fundamentalmente en lo que respecta a las figuras intermedias, como la culpa con representación o el dolo eventual, que son figuras limítrofes se llaman, ¿no? Pero a grandes rasgos, el principio rector es: la culpa es aquella acción que se lleva adelante burlando algún reglamento o siendo por negligencia, negligente, imprudencia. claro, siendo imprudente. Son fórmulas que el Código tiene desde 1920 y que han sido de mucha utilidad, ¿no? Fundamentalmente aquella que dice negligencia o imprudencia, porque abarca un montón de conductas humanas que tienen que ver con una suerte de desaprensión cuando la actividad que se está llevando a cabo exige concientización específica, ¿no? Me refiero fundamentalmente al manejo de automotor o a la realización de alguna operación quirúrgica, claro, o a como cualquier... lo de la señora Verazategui que tuvo la amputación de la pierna equivocada. Terrible ese caso, ¿no? Terrible, una tragedia para no solo para la víctima, porque incluso para el victimario es una tragedia, ¿no? Porque con un error de esa naturaleza, un médico que tal vez hasta el momento era un médico que llevaba adelante su profesión con prestancia y con dedicación, va a dejar de serlo por unos cuantos años, ¿no? Sí, de todas maneras, hoy salieron que hubo varios casos ahí que terminaron en muertes, que terminaron en desgracias similares. Sí, en general este tipo de tragedias se anuncian, ¿no? La experiencia dice que siempre hay antecedentes, pequeños o grandes, que el buen observador lo sabe leer. Pero sigamos con lo de la diferencia entre culpa y dolo, ¿no? Sabiendo ahora qué es la culpa, que es ese accionar negligente o imprudente, nos vamos del otro lado. El Código Penal contempla la mayoría de sus figuras con el formato doloso. Claro. Es decir, el agente, el que está llevando adelante la conducta, tiene una intención que se identifica con un fin. Quiere llegar a determinado punto, quiere hacer determinada cosa, quiere determinado resultado, como decimos los penalistas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí sabemos que ese accionar está dirigido hacia ese fin y podemos decir es un accionar doloso. Quiso matar, quiso robar, quiso violar. Ahí tenemos la gran diferencia, ¿no?, entre las dos conductas. Hay delitos que prevén ambas conductas. El homicidio, por ejemplo, prevé el homicidio doloso, el homicidio simple, el que matare a otro, dice el Código Penal, y a su vez prevé también la figura con el tipo culposo. Lo mata por negligencia o por imprudencia en su arte o profesión. La estafa, sin embargo, es un delito que prevé exclusivamente la forma dolosa y no prevé estafar a alguien en forma negligente. A modo de ejemplo, ¿no? No, me parece muy interesante cómo nos está explicando las diferencias entre ambas figuras y sobre todo cómo se da en el Código Penal. Ahora bien, si nosotros nos centralizamos en el caso de Pepo, ¿por qué no se pudo dar, por qué se dio un homicidio culposo agravado y lesiones agravadas y lesiones graves culposas,
¿Y por qué no se dio el homicidio? No, perdón, ¿por qué no se dio el dolo eventual? Bueno, el dolo eventual, yo desde mi posicionamiento de pensamiento, ¿no?, respecto de estas circunstancias, es una elección muy extraordinaria. Siempre tiene que ser una elección muy extraordinaria porque fundamentalmente es una conducta que exige que el que la está regulando, mejor dicho, que el que la está juzgando, se meta en la cabeza del que hizo las cosas, ¿no? Y es muy difícil de reconstruir en una sentencia penal. ¿Cómo escribo yo en una sentencia para sancionarlo al Pepo o a cualquiera que la persona se representó la posibilidad de matar a alguien y asimismo actuó a pesar de eso, sabiendo que podía morir, no lo quería hacer, pero no le importó? Pero esa es la figura del dolo eventual, ¿no? Claro, pero el que consume, por ejemplo, estupefacientes, el que toma drogas, el que conduce alcoholizado, de alguna manera se representa que esa situación puede llegar a suceder, ¿o no? Sí, puede ser, pero hay que probar esa representación. Eso se llama en derecho penal probar la ultraintención. La ultraintención es de muy difícil prueba. Entonces, que los fiscales elijan siempre el dolo eventual tiene, por un lado, esta particularidad, ¿no? La particularidad de la difícil prueba. Y por el otro lado, que es el lado práctico, que muchísimas veces se olvida, fundamentalmente aquellos que van a televisión a hablar de estas cosas, o a los medios de comunicación, que si existe dolo eventual, existe una compañía de seguros que está festejando porque no va a pagar nada. Entonces hay que pensar en eso, en las víctimas, incluso los propios abogados, que se olvidan de esta circunstancia. Ninguna compañía de seguros, ninguna, va a de alguna manera responder por un ilícito. Estos casos, ¿cómo actúa generalmente la jurisprudencia? Sobre todo con los temas de como bien usted en los comienzos de la conversación marcaba el tema de las lesiones y culposas y del homicidio. Puntualmente estoy hablando del caso de Débora Pérez Volpin y de la señora que hablamos de la amputación del miembro. ¿Cómo actúa generalmente la jurisprudencia con respecto a los médicos? Bueno, ahí el caso de Pérez Volpin es un caso magnífico para ejemplificar, ¿no? Incluso el de la mujer de la pierna también, pero el de Pérez Volpin tal vez es más sencillo porque culminó trágicamente, ¿no? Culminó verdaderamente en un homicidio. La cuestión tiene que ver con círculos. La jurisprudencia siempre ha hablado de círculos de responsabilidad. Miren ustedes, por ejemplo, en el ámbito de un protocolo quirúrgico, de una práctica quirúrgica, los médicos tienen distintos círculos de responsabilidad. La mayoría de sus círculos se unen en la intersección con el círculo del cirujano jefe. Es decir, el cirujano jefe es el que contempla casi todos los ámbitos de responsabilidad y es el último responsable penal de lo que sucede en esa operación. Sin embargo, hay un circulito que está casi siempre pintado de otro color, que es el circulito que relaciona al anestesiólogo. El anestesiólogo tiene una responsabilidad, un deber de cuidado específico que muchas veces corre paralelo al del cirujano que está llevando adelante la práctica quirúrgica y que se supone que penalmente es el principal responsable. ¿Y por qué corre paralelo? Porque ningún cirujano se mete en la parte anestesiológica. Ninguno opina o da una solución a cualquier evento relacionado al arte de la anestesiología. Por eso los anestesistas o los anestesiólogos, como se dice, verdaderamente tienen un círculo de responsabilidad muy importante en un accionar quirúrgico. Y por eso también... Sí, escucho, Marina. Y es decir, que no habría una responsabilidad concurrente y que la mayoría de la responsabilidad la tendría el anestesiólogo. Sí, de todas maneras el derecho penal no es muy amigo de las responsabilidades concurrentes, ¿sí? Porque la responsabilidad concurrente es una idea civil donde hay culpas compartidas, si ustedes quieren. Sí, claro. En el ámbito del derecho penal, en lo que tiene que ver con los delitos culposos, existe una suerte de culpa concurrente, una suerte de responsabilidad de negligencias compartidas, pero verdaderamente los jueces y las sentencias le escapan a desarrollarlo en profundidad.
Por eso se dice que es un ámbito donde la culpa concurrente prácticamente no existe. En este caso, yo me arriesgaría a decir que como existió también un gran trabajo para tratar de volver a la vida a la paciente, en el caso de Pérez Holpin, hay también ahí alguna responsabilidad respecto del protocolo llevado adelante por la anestesióloga. Me parece a mí que la respuesta del Estado en cuanto a la sanción va a contemplar estas cosas, ¿no? Que le va a dar a cada uno lo suyo. Me da esa sensación. Entonces, ¿el endoscopista podría también tener alguna sanción o no? Yo creo que el endoscopista es el principal responsable de los que están sentados hoy en el banquillo de los acusados, porque si a mí me preguntan, yo indudablemente hubiera sentado a la clínica, sin duda, a los responsables de la clínica. Eso también es una pregunta que le quiero hacer. ¿Por qué la clínica? Porque cuando se hicieron los allanamientos hubo problemas con respecto al aparato, si era el correcto, había reticencia en entregarlo. Por supuesto, no solo hubo eso, que no es que me lo hayas recordar ahora vos, porque yo no lo tenía muy presente, sino que el que conoce del mundo de los endoscopistas, yo lo he puesto a ver por otro asunto que he tenido bastante similar a este, sabe que en general las clínicas contratan médicos con endoscopio, es decir, que viene todo como tercerizado, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno se hace responsable por aquel a quien contrata, o por aquel que está llevando adelante la implementación de una medida médica, de una práctica médica tan difícil, ¿no? Que está ingresando al cuerpo del paciente y que puede llegar a ocasionar más daño del que uno espera, ¿no? Entonces, sin duda, hay responsabilidad penal, o debió haber habido por lo menos otros responsables en este asunto que yo no entiendo muy bien por qué no están sentados hoy en el banquillo de acusados. O sea que en el expediente no figura la clínica. Yo creo que desde un primer momento las alertas fueron llevadas hacia el lado de los que practicaron las prácticas, los que llevaron adelante las prácticas y no de la institución. Para mí es un error. Sí, calculo que esto se verá más que nada en un plano civil. Sí, pero el plano civil tiene su responsabilidad específica. El plano penal debió haberlos involucrado sin duda. No entiendo cómo no lo hicieron, aunque sea desde la querella, ¿no? Pero bueno. Ese es un tema que la verdad, que sobre todo lo que a mí me llama la atención, que y lo reitero, cuando se hizo el allanamiento, no querían entregar inclusive habían entregado un aparato que no correspondía. Claro, eso da muestras de una suerte de encubrimiento, ¿no? Entorpecimiento de la investigación. O entorpecimiento, por supuesto. Yo no entiendo por qué Pirota, que fue un tipo tan activo en esto, el doctor Pirota, que es el querellante, o el representante de los querellantes, no tuvo en cuenta esto. Tal vez lo tuvo y no pudo avanzar, no lo sé. Claro. Sí, creo que va a ser, esta jornada va a terminar la semana que viene o va a llevar para un tiempo más. A mí me parece que esperaban para el viernes, la sentencia, en la propia feria. Me parece que en la propia feria esperaban la sentencia, juicio oral muy complicado en sus inicios, porque hubo muy complicado y sobre todo llegar al juicio oral. Por eso yo la pregunta que le voy a hacer es la siguiente: ¿usted cree que se va a hacer justicia? Sí, yo creo que sí. El juez que interviene en esta causa es un tipo muy mesurado, a pesar de lo que ha aparecido acá por el conflicto que existió entre la querella y demás. Es un tipo muy mesurado, ha sido juez durante muchos años, yo lo conozco profesionalmente, y es de esos jueces que, a pesar de los conflictos previos que puede haber entre las partes, incluso con el tribunal, sabe distanciarse de esas pequeñas pasiones y sentenciar de acuerdo a lo que él considera justo o haber hecho, mejor dicho, ¿no? Entonces, me parece, yo albergo una esperanza, sí, yo creo que sí. El juez es el doctor Anzuategui, ¿no? Que tiene muchos años de juez, y incluso fue uno de los jueces de la causa de los hermanos Schlenker con Gonzalo Acro, que yo intervine como querellante. Lo conozco muy bien. Causa difícil también esa, ¿eh? Sí, muy difícil. Sí. Había que ir armado ahí. Sí, había que ir con auto blindado. Dios me libre. Bueno, otra pregunta que le quería hacer,
Y, no, perdón, antes que me olvide, usted estaba hablando de las tareas de resucitación. Y yo recuerdo en ese momento, no sé si será verdad, que la anestesióloga tuvo una descompensación, que debieron sacarla del lugar porque no pudo llevar adelante ninguna maniobra, nada, y del shock que le agarró, tuvieron que sacarla de la sala. Sí, yo entiendo que ahí el cuerpo de la paciente sufrió un deterioro muy importante por la práctica y las maniobras de resucitación que incluyeron intubamiento y demás fueron bastante difíciles precisamente por la deformidad de los distintos órganos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí pasó el asunto. No creo que ella la profesional me refiero, se haya descompensado por ver esto, sino más bien porque perdía a la paciente y no lo pudo sobrellevar. No lo sé. De hecho, lo dijo uno de los médicos que declaró, que corroborando todo lo que usted estaba diciendo, de que era imposible realizar las tareas. Sí, en estos casos sí, porque se le insufló aire a presión y entonces eso deforma los órganos o los cambia de lugar. Había, creo, una hinchazón importante incluso en el rostro y en el abdomen, y eso hace que las prácticas quirúrgicas que se deben desarrollar en un paciente con una anatomía regular no sean las mismas, ¿no? Y de hecho por eso la autopsia demoró en hacerse. Entiendo que ha tenido algo que ver con eso, sí. La última, y no lo molestamos más, y le agradecemos esta comunicación. No es molestia, por Dios. No, ¿qué medidas de prueba pueden hacer en la causa de Pepo, además de las toxicológicas y la de las pericias en el lugar del hecho? ¿Qué otras medidas de prueba pueden llegar a hacerse? La situación procesal calculó que no va a modificarse. No, la situación procesal debe estar por ser resuelta en cualquier momento, porque en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el Código Procesal le da 15 días a la fiscal o prorrogables por otros 15 días más para pedir la prisión preventiva, ¿no? Tiene que transformar ese arresto en prisión preventiva, que la fiscalía se la pide al juez de garantía. Entonces eso debe estar sucediendo en cualquier momento. Y en cuanto a las pruebas, yo entiendo que, bueno, ahí está el doctor Miguel Ángel Pierri, que está interviniendo con varios peritos de parte. Entiendo que incluso está el doctor Mariano de Rosa, que es un psiquiatra muy conocido. Sí, eso le iba a preguntar, ¿por qué pusieron un perito por el tema del traslado? Yo creo que tiene que ver un poquito con la cuestión de las vivencias que está teniendo privado de libertad, y otro poco debe tener que ver con la cuestión psiquiátrica o psicológica o eventualmente de adicción que ha padecido el imputado, ¿no? El conocido como Pepo, entiendo, tenía una fuerte adicción a los estupefacientes que estaba siendo tratada. Me parece que por ahí pasa la intervención del doctor de Rosa. Tenía recaídas. Sí, una recaída o tal vez algo así como una prisión morigerada para pasar en su casa el resto del proceso y no privarlo de libertad en una alcaldía o en una unidad de detención. No lo sé, pero me parece que el doctor Pierri, que siempre suele pensar en todos estos extremos, como hacemos todos los abogados que nos dedicamos a esto, ha previsto esta circunstancia y ha convocado al doctor de Rosa para que le dé una mano en esto, ¿no? La última, ¿cómo juegan los antecedentes? Bueno, él, entiendo yo, tiene una condena. Al tener una condena, los antecedentes son un agravante específico, pero es un agravante que juega, desde mi óptica, yo entiendo que algún colega especializado puede pensar distinto, desde mi óptica los agravantes específicos juegan exclusivamente al momento de la sentencia y para estimar un monto de sanción, ¿no? Cuántos años sí, cuántos años no, pero no antes. No deberían jugar, por lo menos no lisa y sanamente, al momento de pensar en una excarcelación, y no deberían jugar al momento, por supuesto que no, al momento de considerar si es responsable o no responsable por el hecho, fundamentalmente porque estamos hablando de un caso culposo, ¿no? Y no de un accionar doloso. Pero la prisión preventiva, en el caso de él, ¿por qué se la pidieron? ¿Por qué no podrían haberlo dejado en libertad? O sea, nadie está diciendo que no cometió el hecho. Eso, por Dios, que nadie lo malinterprete. Pero ¿para qué le piden la prisión preventiva? Si no va a haber un entorpecimiento de la investigación y se va a profugar. Mire, yo en principio pensaba que
podían haber llegado a considerar entorpecimiento de la investigación ese primer video que él decía yo no manejaba y yo no manejaba. Pero yo no creo a ciencia cierta que se considere un entorpecimiento algo dicho en un estado de shock evidente. Por más que a mí me digan que estaba buscando los cigarrillos o la billetera, el estrés postraumático se representa en las personalidades distinto en cada uno. Entonces, sin duda, ese muchacho tenía estrés postraumático y decía lo primero que le salía por la boca. Entonces no creo que se pueda juzgar a alguien por lo que estaba diciendo justamente en el momento del hecho, por más video del camillero que tengamos. Sin perjuicio de eso, entiendo que de algún modo han estimado que puede atentar contra la investigación o eventualmente profugarse, cosa más rara aún porque es un personaje conocido, no le debe resultar nada sencillo esquivar el conocimiento público si quiere permanecer prófugo, ¿no? Totalmente. Bueno, doctor Poletti, ha sido muy amable y le agradezco muchísimo esta comunicación telefónica. Siempre a disposición, Mariela. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo día. Gracias. Muchas gracias.